El viernes pasado se convirtió en tendencia en Twitter una declaración formulada por la senadora del PRI, Beatriz Paredes. Vamos a escuchar lo que dice el audio de este video. Claro que la mayoría, actuando con legitimidad, enriquece la democracia. Lo que es muy importante es desterrar la tentación de la restauración del modo priista de conducir el país. Es una enorme tentación porque muchos han sido priistas. Esa es su cultura política. Y es una cultura política que ustedes mismos lucharon por transformar. En ese sentido, por eso creo que el gran desafío de nuestra democracia en el tiempo es que logremos un mayor equilibrio entre los poderes y es que robustezcamos el papel del poder legislativo. Quizá una fórmula puede ser que las decisiones de las comisiones sean vinculatorias. Miren, ¿cuántas veces hemos citado a funcionarios y no han querido venir? ¿Y qué ha sucedido? Nada. Entonces, ojalá no comprobemos en este tiempo de la historia de México que todos llevamos un pequeño priista dentro. Bueno, sorprende este audio por muchas razones, entre ellos porque quien expresa estas palabras con mucha claridad pues ha sido prácticamente todo en la política mexicana, ha sido gobernadora, senadora, diputada, embajadora, subsecretaria de Gobernación, en fin, tantos cargos que ha tenido Beatriz Paredes. Y también sorprende que pues no es reciente el discurso, no es tampoco tan antiguo, es de febrero pasado y ocurrió durante una reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado con el Aspen Institute de México. Está conmigo en la línea telefónica Beatriz Paredes, senadora del PRI. ¿Cómo estás, Beatriz? Pascal, muy buenos días, mucho gusto en saludar a toda la audiencia, esperando que estén bien de salud y cuidándose. Qué gusto escucharte. Oye, ¿te sorprendió pues la reacción que esto generó en redes sociales el viernes pasado? Desde luego me sorprendió mucho. Déjame decirte que yo no soy un experta en redes sociales, no tengo ni cuenta de Twitter porque yo soy más bien de discursos largos y el Twitter es para frases más cortas. Me sorprendió mucho, sobre todo porque... Oye, no es por darte coba, te lo prometo, pero creo que serías muy buena tuitera. No, muchas gracias. Voy a tener que tomar un curso. Este evento fue en febrero, sí, en el Senado, en un coloquio, en un debate más intelectual que político, promovido por el Instituto Aspen en coordinación con el Instituto Gilberto Bosques y el Senado. Sí. Pero bueno, así son las cosas. A veces quiere uno impactar con sus discursos y a veces, cuando menos lo espera, hay una interés de la ciudadanía que siempre se respeta. A ver, pero yo creo que hay un contexto en el que resuenan estas palabras, es decir, no caen en el vacío, caen en un contexto y me parece que, aunque sea con 2 meses de diferencia, 3 meses de diferencia, 3 y cachito, pues creo que viene mucho al caso hablar de esto que dijiste. ¿Tú sientes que en el estilo del actual gobierno hay un intento de restaurar el modo priista de conducir el país? El modo del viejo PRI. Déjame ser muy precisa porque yo soy una militante priista y respeto mucho a mis correligionarios. Yo pienso que en México corremos un riesgo de una restauración autoritaria que nos remonta a los 70s, a esa etapa en donde toda la fuerza, todo el poder estaba en manos de un solo hombre y que el esfuerzo de democratización, de evolución democrática, en donde participamos muchos priistas democráticos y otras fuerzas políticas con mucha pasión, con mucha emoción, incluso con sacrificios, que fue llevando a lograr que la Cámara de Diputados fuera
plural, producto de una reforma en 1977 que impulsó el régimen de López Portillo con Reyes Heroles, después de las transformaciones derivadas de los resultados electorales de 88, que se transformó la legislación electoral nuevamente, después de que se logró que hubiese partidas que respaldaran el ejercicio presupuestal de municipios y de estados, después de la etapa en donde el Senado tuvo mayor presencia de partidos de oposición, después de que conquisté la presidencia del PRI en una elección directa de la base por primera vez en la historia del PRI. Entonces, sí, ha habido un esfuerzo de democratización y me parece muy dramático que estemos viviendo una etapa de excesiva centralización, de muy poco respeto a las autoridades estatales, de una falta de disposición negociadora. Lo único que hemos solicitado los grupos parlamentarios, incluso en desplegados y en diversas exposiciones, es que se arme un gran acuerdo nacional para enfrentar la emergencia del COVID, que haya diálogo, y hemos encontrado un estilo de pensamiento único, una modalidad muy unipersonal que no me parece que corresponda ni a la realidad social de México ni al empeño de todas las fuerzas democráticas. Oye, cuando hablas de viejo PRI, ¿lo ubicarías en el tiempo? Lo ubico en la etapa del partido hegemónico. Es una palabra que muy rimbombante. Hegemónico quiere decir casi único, sí, preponderante en todos los espacios. Aún así, yo te diría como pregunta que pues hay varios PRIs a lo largo de la historia, ideológicamente hablando, políticamente hablando. Creo que no es lo mismo el de Miguel Alemán que el de Ruiz Cortines, que el de Díaz Ordaz, que el de Echeverría. En fin, me voy con todos los presidentes hacia adelante. Ese estilo que tú ves, ¿se parece al de alguna etapa en concreto del partido? Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente. En términos históricos, a partir de el Partido Nacional Revolucionario que se fundó con Plutarco Elías Calles, el PRI era una gran alianza, gran alianza social de diversos segmentos, de diversos sectores, de diversas personalidades. Las grandes negociaciones se hacían hacia el interior del PRI, incluso había muchas tensiones en el PRI, pero la combinación jefe del partido y presidente omnipresente y todopoderoso es lo que se vuelve muy, muy dramático. Incluso ha habido esta reflexión de que además de las facultades constitucionales, el presidente de la República ha tenido facultades metaconstitucionales, y esto se revela también con esta idea de que se puede gobernar por decretazos, un decretazo para esto, un decretazo para el otro, y prácticamente ignorar el peso, el papel del Congreso y las funciones legislativas. Entonces sí, en esta idea de concentración de poder y de vinculación y de poco respeto a los otros poderes, hay etapas muy claras de México, digamos los 60s, el periodo de Díaz Ordaz, y en la etapa de concentración y de grandes movilizaciones sociales, es la etapa de Echeverría. ¿Es al que se parecería desde tu punto de vista lo que estamos viendo hoy en día? No necesariamente. Y mira, quiero ser muy honesta, Pascal, yo inicié mi participación en el periodo del presidente Echeverría. El problema más que con personas... ¿Tú le contestaste un informe al presidente Echeverría? No, yo le contesté un informe al presidente López Portillo. López Portillo, perdón. Necesitaría tener unos 10 años más, sí, y las mujeres siempre nos quitamos los años, yo no me los quito. No, error mío en todos los sentidos. Pero una disculpa en la por secundaria. Pero sí. Lo que quiero... No, eras muy joven, eras ahora sí que de las juventudes. Cuando fui dirigente preparatoriana empecé mi participación. Pero lo que importa es el modelo más que la persona. Sí. La concentración de atribuciones, el poco
la poca valoración de la federación, de los estados, de las realidades regionales, prácticamente el que la mayoría parlamentaria funcione automáticamente y no intente generar acuerdos, el desinterés por el consenso. El desinterés por el consenso es muy dramático, porque desde luego la evolución democrática le da derecho a las mayorías a que su opinión prevalezca, pero la integración de las minorías, el respeto por las minorías, el pluralismo, la noción de que todas las ideas de los distintos tienen valor, es una aportación de la evolución democrática del mundo que empieza a establecer carta de naturalización desde los 80s. Por eso, el PRI de los 80s, el PRI que hace el esfuerzo por generar acuerdos, el PRI que se sienta a negociar, no obstante tener mayorías en las cámaras, el que busca que haya consensos, esto no se ve reflejado, no hay un espíritu que refleje la pluralidad, y lo más dramático es que se ha perdido la capacidad de escuchar a quien tienen opiniones diferentes es muy importante, porque algo pueden aportar. Además, fíjate, Pascal, en la elección presidencial, de cada 100 mexicanos, solo un tercio, 34%, sí, votaron por el candidato triunfador. O sea, de cada 100, 34. Eso significa que 66, la mitad no votó y la mitad votó en contra. Entonces, no hay tal legitimidad abrumadora que se sostenga en el tiempo. Vivimos en un país que se ha tardado mucho en construir un sistema de democracia competitiva. Regresar a los viejos tiempos del partido hegemónico es infuncional y no responde a las necesidades de una sociedad plural y vibrante como la mexicana. Oye, hace un momento me hablabas de las facultades metaconstitucionales que tenían los presidentes y que se fueron pues deslavando con el tiempo. ¿Tú crees que ahí en ese sentido también hay un regreso al uso de facultades metaconstitucionales? Bueno, pues mira, toda la oposición a los organismos autónomos es incomprensible. Los organismos autónomos son una conquista de la evolución democrática del país, dan garantías a la sociedad mexicana, el no respetar el tema de la transparencia. ¿Cuántos contratos se han adjudicado directamente en esta administración? Y tan campantes, en otro momento eso hubiera sido motivo de un gran escándalo. Y la embestida que está sufriendo el Instituto Nacional Electoral, sí, defender la autonomía, la autodeterminación del Instituto Nacional Electoral es importantísimo para todos los mexicanos. Entonces, esta irritación constante en contra de los organismos autónomos te refleja mucho este espíritu. ¿Tú cuál crees que fue en esta evolución del PRI, de las instituciones de México, como el momento determinante en que pues empezó a cambiar esta figura de presidente con facultades metaconstitucionales, líder del partido, jefe del gobierno y del Estado? ¿Qué momento determinante encontrarías? Mira, creo que fue un proceso, sin duda, el lograr la pluralidad de la Cámara de Diputados fue un gran momento. La reforma política de 77 que se concretó en 1979, ahí entró a la Cámara el viejo Partido Comunista Mexicano, sí, transformado en el PESUM. Por cierto, fue diputado don Eberto Castillo. Don Eberto Castillo denunció
y cuestionó enormemente la administración de Pemex de aquella época por el accidente del Iztoc. Quiero decirte que ahora, el año pasado, Pemex perdió alrededor de 300 y tantos mil millones de pesos. Sí. Y en el primer trimestre de este año, Pemex perdió más de 500 mil millones de pesos. Beatriz, me molesta interrumpirte, pero tengo que hacerlo por una pausa obligada. ¿Me permites hacer la pausa y regresamos para terminar la conversación? Naturalmente, Pascal. Te lo agradezco mucho. Regresamos con Beatriz Paredes, senadora del PRI. Ya volvemos. Le agradezco a la senadora del PRI, Beatriz Paredes, que me haya esperado en la línea telefónica. Beatriz, me hablabas de Pemex y de las pérdidas, y para retomar el sentido de nuestra conversación... Nosotros hemos tratado con eso de volumen de pérdidas que los mexicanos tendrían que tener una explicación. 800 mil millones de pesos, casi 1 billón de pesos en 1 año y 3 meses, y no hemos podido lograr que la mayoría acepte que citemos al director de Pemex a una comparecencia en la permanente. Entonces, imagínate, esta involución a ser absolutamente acríticos, no reconocer ningún error, no tener disposición de dialogar. Esto se fue transformando con un Congreso plural, se fue transformando con la exigencia de todas las fuerzas políticas de que hubiese apertura a diálogo, y se llegó a la etapa de la necesidad de celebrar pactos entre el presidente de la República, el Poder Ejecutivo y las fuerzas políticas de toda índole, en función del bien del país, generar consensos, articular acuerdos entre mayorías y minorías, y llegamos a la etapa en que el PRI perdió la presidencia de la República en el 2000. Yo coordinaba la mayoría en la Cámara de Diputados, y nunca me negué a que pudiéramos encontrar mecanismos que sobre los temas nacionales pudieran considerar la inclusión de todas las opiniones. ¿Tú crees que el origen político de muchos miembros del gobierno, incluyendo el presidente en el PRI, pues tienen algo que ver con la situación que has descrito a lo largo de esta entrevista? Yo creo que el país tiene una cultura autoritaria. Esa cultura autoritaria deviene de nuestros antecedentes prehispánicos, de nuestra etapa colonial, de un estilo patriarcal interno en las familias, que nos ha costado mucho transformar esa cultura. Del caudillismo, claro está, y entonces es muy fácil que de repente el atavismo y la involución te jale. Y creo que dentro de esa historia de cultura autoritaria, el PRI también jugó un papel cuando fue partido hegemónico. Y creo que hacia el interior del priismo también siempre hemos dado el debate, quienes pensamos que es fundamental para que la política sea constructiva, que sea una política democrática. Pues Beatriz, de verdad un gusto platicar contigo. La verdad es que para mí es muy afortunado que pues este discurso tuyo, aunque sea con 3 meses de diferencia, haya generado discusión pública, y ojalá que sea el punto de partida de algo muy serio y profundo que se discuta en la política mexicana. Te aprecio mucho que hayas estado con nosotros hoy. Pascal, muchas gracias y muy buena salud para todos y para quienes nos escuchan. Gracias, Beatriz. Hasta luego. Beatriz Paredes.